Ok, estamos grabando. Mira, para seguir un poco... ¿Alguien nos escucha el audio? De Julián desde Inteca. El audio está emitiendo y se está grabando. Por lo menos a mí me dice eso la pantalla. Y supongo que me estáis oyendo todo. Bueno, vamos a seguir con el tema 2 para seguir el ritmo un poco de estudio. No sé si habéis empezado a estudiar o no. Tengo que avanzar. Y el tema 2, igual que en el primero vimos una aproximación a la psicología en general y aterrizamos en la motivación, en el tema 2 una introducción a la motivación en general. Y luego ya iremos entrando en temas más específicos. Si vemos aquí el esquema de temas, en el 2 y el 3, vamos a ver la motivación, toda un poco la historia y los antecedentes que vamos a ver hoy. En el 3 veremos cómo la motivación no es un aspecto puntual, es un proceso que siempre tiene las etapas, lo veremos en detalle, y las teorías que lo describen de una forma. Y luego empezaremos a ver por grupos de motivos concretos, para qué sirven, cómo se relacionan con otras capacidades cognitivas, medida y aplicaciones. Así pues, el tema de hoy es, en cierta medida, introductorio y hablaremos de cosas que repetiremos luego más de una vez. Hay un apartado que es propio, que es un poco la historia. Vamos a hablar de antecedentes filosóficos. O sea, de quizás datos que no son técnicamente similares a los modernos, pero que son fáciles de entender y no son muchos, aparte de los antecedentes filosóficos. En la estructura ya ves, antecedentes, dimensiones y niveles de análisis, que ahora veremos lo que es, pero sobre todo también veremos un poco esto de abajo, el último, que no lo vimos mucho en el primero, que es un experimento, cómo debe investigarse, con algún ejemplo ya de motivación. Primero, estar más o menos motivado o el proceso motivacional no es algo que ocurra a veces. Siempre estamos haciendo algo. Por lo tanto, siempre estamos motivados. Quizás elijamos, quizás cambiemos, quizás lo que hagamos sea cómodo y fácil, tengo sueño, voy a dormir, pero a veces son motivos muy elaborados, por ejemplo, yo qué sé, voy a pintar un cuadro. A veces son motivos muy simples, tengo hambre, pero incluso el hambre si no tienes que comer, puede ser un motivo muy, muy difícil de comer. O sea, hay que entender que la motivación es algo que está siempre ahí, con diferentes grados, es decir, variable, continua, en todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Y la motivación es el por qué hacemos las cosas. El antecedente al hacer algo es una necesidad, un impulso, un plan, y todo eso es motivación. El hacerlo, qué ocurre y qué hago a continuación, cómo elijo una cosa y no otra, es motivación. Siempre estamos motivados, por lo tanto, la motivación es un proceso omnisciente, está en todas partes, está en todo el tiempo, es fundamental. Bueno, todas las asignaturas dirán que son fundamentales, pero obviamente motivación es fundamental. ¿Y qué es motivación? Bueno, más bien es un flujo de intereses, acciones, que se demuestran en acciones. Si tengo hambre, si veo un estímulo que me interesa, si tengo un plan, voy navegando y esa navegación es una especie de timón, que sería la motivación, donde me dirijo, donde encauzo mis objetivos. Y por supuesto es algo que decido yo, aunque haya motivos que nos impulsan de una forma irrefrenable, es un proceso interno. Nadie puede ver mis motivos o mi proceso, excepto en sus manifestaciones externas. Lo que yo siento está dentro siempre. Es interno.
Por lo tanto, hablamos de deseos, necesidades, impulsos y variables objetivos, metas que persigue cada persona. Todo eso tiene que ver. Dentro de la psicología estamos hablando de el por qué hacemos las cosas. Ya vimos en el primer tema que hay una serie de procesos cognitivos, la memoria, pensamiento, lenguaje, que nos ayudan a codificar, interpretar la realidad, entenderla, guardarla y usarla. La motivación nos empuja y está muy relacionada con esos procesos cognitivos, ¿no? Necesitamos el por qué, depende del qué. Y como consigo esa comida que no tengo, requiere al pensamiento, la atención, la memoria, ¿no? ¿Cómo funcionó ayer? Tiene que ver con empezar una acción, pero también con mantenerla. Habéis empezado a estudiar, estamos motivados, pero como el año que viene nos va a ir muy bien, a lo mejor es más difícil mantenerla. Y acabarla y decidir ahora lo dejo o ahora no lo dejo, las subidas y las bajadas, cambiar de carrera, todo eso es motivación también. La dirección, el qué, cuándo, cómo. Ese proceso habla siempre de dos dimensiones. Bueno, la palabra origen, motivación, movere, que es moverse, y moverse requiere, primero, una fuerza, necesitar gasolina, y un hacia dónde. Es el esquema de lo que es la motivación. Una energía y un lugar o un objetivo. El objetivo puede ser variable, la energía también. Hay cosas que nos requieren muy poco esfuerzo, otras más. Un nivel de activación. Todas las teorías de motivación van a hablar de fuerzas, van a hablar de impulsos y van a hablar de direcciones u objetivos y metas, etimológicamente. Y obviamente esto es todo interno, es una cuestión que está dentro. Dentro de la psicología hablamos en el primer tema que dentro de las diferentes escuelas que ha habido, hubo un tiempo en el que existía el conductismo, que por una opción metodológica, aquello que no veo no tiene mucho sentido estudiarlo, pero también vimos que es posible, no sé, yo emito, no sé qué pasa, pues de antes. Aquí funciona. Digo que dentro de los modelos que hemos visto, la motivación, no cabía en el modelo conductista. Era una variable interna, completamente interna. No puedo ver correlatos, pero los conductistas impedían que hubiera una hipótesis de qué está ocurriendo dentro. Hoy día la psicología cognitiva admite que algo está sucediendo dentro y que los modelos de motivación son descripciones de eso que sucede dentro. Por ejemplo, el modelo estímulo-respuesta, un ordenador. Un ordenador, dependiendo del programa que le metas el dato, te sale un dibujo o te sale una animación, o depende del programa. Bueno, pues si no sé qué programa está manejando el ordenador, la conexión estímulo-respuesta no la voy a entender nunca. Bueno, esa es la perspectiva actual. No puedo ver dentro, pero no me queda más remedio que hipotetizar lo que hay a través de lo que pone lo que sale, yo hago un modelo y si funciona, funciona. Ya lo veremos cómo. Luego, es el porqué de las conductas, de cada conducta, pero en definitiva es el porqué de la vida. Nuestros motivos se supone que si los estamos conservando y tenemos éxito evolutivo dentro de la perspectiva darwiniana, será para algo. Entonces, en última instancia, la motivación es uno de los medios para la supervivencia. En toda la psicología lo estudiamos desde ese punto de vista. Casi todas las ciencias humanas entienden la ley de selección natural de Darwin, que aquellas cualidades que existen por algo. Y dentro de la psicología, el por qué
final de la conducta, la supervivencia. Muy bien. Hasta aquí veis que estamos conectando con lo anterior sin ningún problema. Ahora bien, como hemos dicho, de todas estas formas de verlo tenemos que recalcar que es un proceso. ¿Por qué? Porque de la misma forma que a lo largo de la vida tú puedes tener motivos a medio y largo plazo, incluso los motivos de pequeño plazo, la motivación es muy subjetiva. Pues una variable en nuestra cuenta que también es calculable y por lo tanto tiene parámetros determinados. Mira, a veces, tú cuando dices subjetiva, quieres decir consciente, conscientemente subjetiva. Es decir, yo sé lo que me motiva y tú no, porque es subjetiva. Pero ojo, a veces tú tampoco sabes lo que te motiva. O sea, ¿por qué si yo he dicho que no voy a comer más grasas porque no quiero engordar, sigo comiendo grasa? O sea, al final, ojo con la palabra subjetiva. Sí, es interna, pero ojo con subjetiva, porque hay muchos motivos que nos dan la vuelta. Es decir, no todo es consciente. Incluso los externos, los motivos sociales, tampoco lo son conscientes. O sea, cuando dice subjetiva, es interna, eso sí. Y como es interna, es una variable que se manifiesta en conductas y en a qué estímulo respondo y cómo respondo. Es la única forma de estudiarla. Y incluso los autoinformes de por qué estás motivado pueden tener cierta validez, pero hasta cierto punto. No siempre son válidos. Porque la parte subjetiva también te puede estar engañando. O sea, ese sería el mal. Y lo veremos. Y lo veremos. El proceso en el sentido de que hay una necesidad, tengo hambre, o quiero un título universitario, o me encanta aprender música. Necesidad de impulso. Empieza ahí. Me estoy planteando comer algo, hacer algo. Busco lo que hay. Objetivo, algo externo. El motivo. Y ahora veremos la distinción entre motivación, motivo, una serie de palabras que usamos a menudo. ¿Qué hago? Hago un plan, conducta. Y resultado. Resulta, no resulta. La emoción es el resultado de toda la conducta y puede ocurrir que eso alimente el ciclo, el resultado sea bueno o malo. Es todo un proceso siempre. Entonces, por una pequeña definición de motivación. Es un proceso que inicia conductas, las mantiene, les da una orientación, una dirección, la energía o la intensidad necesaria y decide cuándo se finaliza. Y ese proceso es continuo y vamos variando de uno a otro. Entonces, esa pequeña definición que queda ahí es la misma que tenéis en el libro, que la veremos luego. Antes hacemos una serie de matices, pero eso es una motivación. Y esto lo veremos mucho. El proceso siempre suele empezar con algo interior, necesidad, impulso, incentivo. A veces eso interior depende de mi historia exterior. Es decir, a mí me interesa ir a aprender música porque sé lo que es la música, la he oído muchas veces. Es decir, hay ya toda una historia de aprendizaje. Pero bueno, una motivación interna, todo un proceso que tiene por fuerza relacionarse con lo exterior, tengo que buscar cosas, a veces no, pero en general siempre, y la conducta. Es una cosa que ocurre dentro de mí, pero que se puede ver desde fuera. Bien, por ahí va nuestro... ¿y estado de rasgo me lo he saltado? No. No lo había puesto y aquí, estado de rasgo. Bueno, lo digo, es que no sé si me saltó, para ir cómo va el libro, por no saltar. No, las distinciones estas. Ahí está aquí. Bien, no sé si hay una diapositiva o yo no la tengo. Esto, ciertas distinciones que hay aquí. Ahora pasaremos a la definición. Hablamos de motivación como la disciplina psicológica que estudia todas estas variables, todo lo que hemos hablado hasta ahora. En concreto, el proceso motivacional es cada vez
que algo concreto, todo esa inicio, mantenimiento, toda esa cadena de acontecimientos que tienen que ver con algo concreto, es un proceso motivacional que por supuesto es parte de mi sistema motivacional. Dentro del proceso hay una parte, sea visible, externa o sea incluso a veces interna, mentalmente, una conducta, algo que se puede, un correlato, hacemos algo. Y normalmente hay un correlato externo también que es lo que llamamos motivo, es el que busco o lo que busco se llama motivo. Distinguir un poco esas palabras. No tiene mayor dificultad, pero bueno. Luego, estado de rasgo. Esto, como la propia palabra indica, y veréis en otras materias, cuando dice estoy muy motivado hoy, mañana decir hoy no estoy tan motivado, estás hablando de un estado temporalmente limitado. Y el rasgo es esa variable que hay gente que es muy competitiva, la competición le estimula siempre, es un rasgo. O sea, un nivel de motivación a largo plazo característico de una persona le llamamos rasgo. Un estado puntual le llamamos estado, simplemente una. Sí, el rasgo va más en la persona o en historia a largo plazo. Sí, esa es la idea. Y el estado es hoy, mañana, o este rato, o el rato anterior. Bueno, la definición que hemos hecho antes acabaría en esta de aquí, bien resumida, pero veis en la página 24, dice, ¿qué es la definición entonces? A veces en la historia le han llamado instinto, le han llamado, alguna veremos, o sea, las definiciones muchísimas, pero también hay gente que dice que la motivación se puede resumir a instintos primarios, otros que dicen que depende cómo interprete la situación, al revés, justo lo contrario, depende de lo que yo sé, conozco y creo, interpreto las situaciones y me dirijo. Bueno, pues, de entre todas ellas, si ponemos esas palabras, proceso. Adaptativo, porque se dirige a llegar a una mejor convivencia con los demás y con el medio externo, que inicia, energiza y dirige el comportamiento. Energiza tiene que ver con fuerzas, comienza a hacer cosas y dirige la dirección hacia metas, actividades, cosas, y las instiga, es decir, les da fuerza y las mantiene, sostiene en el tiempo. Ya está, tengo una definición. O sea, ¿qué implica? Cómo las personas han, su historial, sus cogniciones, lo que saben, influye. También los instintos. Desde pequeños, nada más nacer, ya tenemos instintos, ya tenemos necesidad, ya tenemos motivos. Hay motivos muy diferentes, pero todos ellos. Entonces, todo eso está ahí y, sobre todo, en lo que vimos el primer tema, yo no sé si poner aquí los tipos de motivos o no. Sí, puedes poner. Lo veremos luego, pero es que aquí lo nombra muy rápido, los tipos de motivos. Los voy a ver un poco, porque los veremos luego. Hay temas específicos, pero muy fácil. Si dentro del proceso motivacional, la parte la cosa que buscamos, el motivo que nos mueve, lo dividimos en clases y veremos después. Voy a ver primarios innatos, secundarios aprendidos. Por ejemplo, primario innato es la comida. Y secundario aprendido es el dinero para comprar comida, ¿no? Y lo mismo intrínsecos y extrínsecos, aquellos que vienen digamos, por necesidades internas del cuerpo, por ejemplo, cuestiones internas, abastecer nuestras necesidades básicas puede tomarse como esa energía que nos motiva a desarrollarnos como personas. A ver, hay teorías que dicen que las necesidades básicas son muchas. Una es comer, pero otra también es
que nos acepten los demás y otra la autorrealización. Ya las iremos viendo, pero ya es una cuestión de teoría. O sea, básico, qué es básico y qué deja de ser básico es una cuestión teórica, que veremos, ya veréis. Bueno, pues las clasificaciones de motivos intrínsecos, intrínsecos, pues yo tengo una serie de necesidades que van con mi cuerpo, pero el extrínseco tiene que ver con cosas de fuera, que me acepten los demás, el placer que me producen ciertas cosas. También los podemos clasificar entre los que vienen al nacer ya, en mis genes, la necesidad de equilibrio en el cuerpo, el principio del placer, y los que voy aprendiendo en la vida. Pues, por ejemplo, aprendo muchas cosas. Ya, esto los veremos en su momento. Es una pequeña clasificación que aparece y ya la veremos en detalle. Yo aprendo pues que unas cosas me dan placer, otras no, pues las dejo de... Bueno, bueno, ¿qué más? ¿Qué tiene que ver con el resto de la psicología? Ya vimos en el primer tema los procesos mentales. Percibimos, atendemos, pensamos, memorizamos. Todo eso tiene que ver con la motivación. Todos tienen que ver, pues la motivación tiene una relación muy estrecha con las emociones, pues está el mismo color. Son principios activadores que dijimos. Y los otros son cognitivos, analizadores. Pero la emoción tiene un componente activador, pero también un analizador. Fijaos que cuando elegís qué vais a hacer, estáis metiendo un análisis. Y es un análisis motivacional, no tiene por qué ser frío. Bueno, pues esta relación, que ya vimos en el primer capítulo, es lo que lleva a esta distinción y la conducta. Ahora lo que quiero, bueno, a la definición que hemos acabado al final, que es la que viene. Esto lo que yo quería entrar aquí es esta. Esta parte de los enfoques, esta es importante. Si yo no sé lo que es la motivación porque es algo interno, o sea, no lo puedo ver directamente, ¿cómo lo puedo estudiar? ¿Cómo puedo hacer modelos? Bueno, la única que me queda es o bien los correlatos externos, las consecuencias de la motivación. Si yo estimo que la energía que yo pongo en una conducta, depende de lo motivado que esté, puedo medir la conducta y deducir la motivación. Esos serían estudios en los que la motivación sería la variable que determina la que yo observo. Esto es importante de forma experimental. Fijaos que el modelo puede ser, la motivación está ahí y se refleja en la conducta. Mi interés es saber cuán motivado estás. Y lo deduzco de la conducta. La motivación es la variable independiente que causa la conducta y la conducta es la variable dependiente que depende de la motivación. La flecha la pone mi modelo, mi interés. Yo estoy interesado en saber, por ejemplo, estáis en un colegio, estáis interesados en saber si cierta configuración del aula motiva más o menos a los alumnos. Ponerlos de 2 en 2 o ponerlos de 6 en 6 en una mesa, por ejemplo. Entonces yo lo que quiero saber es... No, perdón. Sí, bueno, sería al revés. Esta sería la otra. Una verdad que afecta a la motivación. Conducta y comportamiento vendidas ante la meditación serían procesos diferentes. La conducta es un proceso diferente, pero siempre hay una componente motivacional. En toda conducta hay una componente motivacional. O sea, hay conductas que repites por habituación, por aprendizaje, pero siempre hay alguna, o sea, en todas ellas hay alguna, por algo lo haces. Y ese por algo es motivacional. Toda conducta tiene un componente motivacional. No es que la conducta sea parte de la motivación, sino que demuestra la motivación. La motivación es interna. Un ejemplo. Yo estoy interesado en saber si agrupar los alumnos de 2 en 2 o de 6 en 6 hace que rindan más, estén más motivados. Bueno, pues estoy en este modelo. El agrupamiento o cualquier otra variable. El color del que pinto el aula o el hambre que les hago pasar, si les dejo desayunar o no, influye en el rendimiento, en la motivación. Este modelo. Y el de arriba sería, bueno, una persona más motivada
rendirán mejor. Por ejemplo, si yo creo o he demostrado ya que los alumnos, cuando hay más gente alrededor, están más motivados, pues pondré más gente a ver si trabajan más. O que una persona a más hambre tiene, más motivo tiene para buscar la comida, vamos a poner una rata para no ser para no hacer problemas éticos. Yo a una rata la dejo sin comer 3 días y estimo que está mucho más motivada a comer y calculo que correrá más rápido a buscar comida. ¿Entendéis? O sea, de esta forma se estudia la motivación. O bien es una variable independiente y genera conductas, o bien es una variable dependiente que la modulo, la estudio cambiando cosas de afuera y de forma indirecta. Entonces, la motivación es una variable, como pongo aquí, invisible, que la puedo estudiar a través de los estímulos que la generan. El hambre, los colores, el agrupamiento, el colegio, la música que les pongo al alumnado, puedo estudiar qué pasa con la motivación. En función de las respuestas, el rendimiento, la velocidad, puedo estimar la motivación. Y también en estudios combinados, midiendo las dos cosas a la vez en el mismo estudio. Yo veo a una persona hacer algo, veo a una persona estudiar, yo no sé por qué está estudiando o cuánto está estudiando. ¿Qué hago? Pues le cambio el libro, le quito el libro, le pongo música, no sé qué. Veo lo que hace, lo que deja de hacer. Eso es la forma de estudiar la motivación. ¿Vale? Estímulos, respuestas o combinados, las dos. Y como es una variable interna, no me queda otra forma de verla. Bien, lo que importa cuando hago un estudio es que no sea una cosa ambigua, irrepetible. Cuando muchas pseudociencias tratan de venderse, te dicen, yo qué sé, lo que motiva a la gente es la alegría de vivir. Por lo tanto, yo te voy a dar el secreto para que apruebes todos los exámenes. Te voy a dar alegría de vivir. Eso, cómo se mide, cómo se valora. El problema es esto. Fiabilidad y validez son las palabras que definen si un experimento es repetible, el científico no lo es. Bueno, por la fiabilidad se refiere a que si yo mido n veces una variable, la motivación o lo que sea, que me dé resultados similares. Si mido 10 veces esta mesa, que me dé 10 veces 9,8, 9,9, pero no que una vez me dé 10, otra 5 y otra 12. Si ocurre así, mi estudio no tiene mucha fiabilidad, no sirve para nada. En estas variables pseudocientíficas te dicen, no, la alegría es inmensa. No, inmensa, ¿qué es? Mucho, poco. La mides mañana, hoy. Subjetivo, ambiguo, poco fiable. Bueno, las medidas tienen que ser fiables. Por eso se utilizan a veces medidas que digas, wow, pero ¿cómo vas a medir la motivación en función de lo que corre una rata? La velocidad a la que corre. Dice, bueno, pero es que puedo medirlo de muchas formas, pero tengo que elegir una, y una que sea comparable. Cambiando de una condición, si cambia esa, estimo que la medida se puede comparar. Si son muy ambiguas, no son comparables, no me sirve el estudio. O sea, por un lado, que sea fiable quiere decir que la medida se repita y repita datos. Y por otro lado, la validez quiere decir que lo que esté midiendo sea realmente la motivación y no otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo solo 2 ratas en el estudio, y una es muy rápida y otra es muy lenta, diré, esta está mal motivada. A lo mejor es que tiene el doble de músculo. Entonces, la validez se refiere a que las variables que yo elija, por ejemplo, esta persona está estudiando, dice, está muy motivada. ¿Por qué? Por el libro, por estudiar, porque tiene un examen o porque le gusta. Entonces, hay que definir muy bien qué estás midiendo, si realmente mide lo que estás midiendo y no otra cosa. Esa es la validez. En psicología es muy fácil confundir, medir yo qué sé, o bueno, en cualquier ciencia, tú puedes dar un dato por casualidad que no tiene nada que ver con el test, tienes que descartar explicaciones alternativas, esa es la validez. Bueno, que la medida sea exacta y que mida lo que quiere medir es fiable, cosa que no es tan fácil. Sí. Vamos a ver los antecedentes, esto es un poco más rápido. Históricamente, todo el mundo se ha interesado por la
por la motivación y vamos a ver desde la filosofía, desde la fisiología, que es la ciencia del sistema nervioso y físico, y desde la psicología, la historia. Y en ese orden, porque en ese orden viene, los filósofos desde siempre han hablado de la motivación. ¿Por qué hacemos las cosas? Desde siempre ha sido un asunto importante y los primeros que han escrito mucho sobre eso y sistemáticamente pues son en Occidente tenemos una especie de padres intelectuales que son los filósofos griegos. Bueno, pues los filósofos griegos decían que la gente hace las cosas por placer, hedonismo, en principio. O sea, estaban también los epicúreos, ¿cómo eran? Los del vino. Había unos que eran estoicos, que decían que hay que aguantar las dificultades de la vida, otros que eran hedonistas, que decían que buscar el placer, el término medio, el justo término medio, el equilibrio de los epicúreos. Es decir, se ocuparon mucho de esto, de los motivos humanos, el principio del hedonismo. Sócrates decía que para que los estudiantes aprendieran había que motivarlos, y para motivar creía que la mejor técnica era el diálogo. El diálogo que te generara dudas e incertidumbres. Él utilizaba siempre buscar fallas para que le dieras vueltas al tema. Bueno, pues hablamos de motivación. Pero los grandes filósofos de Grecia, o de los que tenemos más datos, son Platón y Aristóteles, y tenían dos puntos de vista un poco diferenciados y habría que saberlos. Para Platón, lo que yo busco en el mundo, para Platón, es una verdad eterna y racional. Por lo tanto, los motivos van al servicio de esa finalidad de la razón y las ideas que yo busco en el mundo, dice Platón. ¿Cómo justifica eso? Porque hay una razón que yo busco, un ideal. Bueno, según Platón, hay conceptos en la mente humana que no existen en la realidad. Por ejemplo, el concepto de círculo, triángulo. Muy raro ver un círculo perfecto, pero nosotros sí lo tenemos, sabemos la fórmula. Entonces Platón pensó, filosóficamente, su filosofía decía, los humanos venimos de un mundo de ideas y estamos en un mundo imperfecto. Y queremos aspirar a ese mundo de ideas. Bueno, pues dentro de esa filosofía, los motivos humanos es buscar el idealismo y la racionalidad. Por lo tanto, los motivos vienen con nosotros ya. Estamos hechos de una forma y buscamos esa perfección. Aristóteles dijo que no, que más bien aprendemos de la experiencia. Aparecemos en el mundo y nos ocurren cosas y vamos conectando y asociando lo que nos ocurre con lo que hacemos y vamos aprendiendo y dirigiendo nuestra conducta. Nace o se hace la motivación. Viene de la experiencia. Hoy ya venimos con una carga de necesidades motivadas. Para Aristóteles nacemos en blanco, nos van pasando cosas y ahí aprendemos y experiencia. Esto todavía lo estamos discutiendo hoy, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que nacemos como somos o nos vamos haciendo en la vida? ¿Hasta qué punto nacemos? ¿Hasta qué punto nos hacemos? Todavía es un tema, ahora técnicamente si quieres, más que filosóficamente, pero la herencia es muy importante. ¿Somos libres o no? Libre albedrío. ¿Podemos elegir o no? ¿O ya venimos preconfigurados? ¿Somos máquinas o más bien tenemos deseos? ¿O si alguien conociera todas las variables de mi cerebro, podría predecir lo que voy a hacer mañana? Una persona muy inteligente que conociera todo mi programa diría, ¿somos ordenadores o somos otra cosa? ¿Entendéis la pregunta? Bueno, pues después de unos cuantos siglos después, novedades viene a haber en el siglo XVII, XVIII. En el siglo XVII y XVIII se empiezan a descubrir leyes de Newton, de la ciencia, fórmulas matemáticas que explican cómo se mueven los cuerpos, cómo funciona el mundo, y eso parece casi mágico. Y
se empieza a comparar el mundo con una gran máquina. Que si sabes la ley y el estado inicial, sabes cómo va a seguir. Eso se llama determinismo. Cuando pensamos que el mundo funciona así, pensamos que es una máquina mecanicista y que está todo determinado. ¿Sí? Las causas y los efectos están determinados. Los animales, a lo mejor nosotros no, tenemos una sustancia divina, pero los animales, las plantas y el resto del mundo es una máquina. Hay unas leyes físicas y todo responde a eso. Eso en el siglo XVII y XVIII. Hoy en día trabajamos con esa hipótesis. Toda la ciencia busca leyes universales, incluida la psicología. Dentro de ese siglo, los filósofos más importantes, Descartes. Descartes asume ese mecanicismo, pero dice que el humano tiene además una parte divina. Para Descartes el humano tiene una doble naturaleza, el dualismo que se llama, tiene un alma que es voluntad propia. Descartes era cristiano, dentro de la filosofía cristiana, y decía, bueno, el alma es lo que me condena o no, yo puedo hacer lo que quiera. Ahora, el cuerpo es como el animal es una máquina. Entonces divide en dos. La parte del alma tiene voluntad y tiene una serie de motivaciones a elegir. Sin embargo, el cuerpo es instintivo, mecánico, una máquina. Y los animales también, la naturaleza también. Bien, hoy en día creemos que, después de Darwin, que los animales nosotros funcionamos de una forma bastante similar, pero bueno, que veáis cómo casaban el mecanicismo que está de moda con... Hoy en día también somos mecanicistas, pero desde la cuántica nos hemos dado cuenta que la mecánica es mucho más complicada de lo que nosotros pensábamos, y vete a saber cómo es, ¿no? Pero bueno, saltando ahí. Un grupo de autores ingleses, entre ellos Locke, son los herederos de Aristóteles en el sentido de la tabula rasa, que nacemos sin nada. Los ingleses eran empiristas, y lo que asume... ¿Dónde estamos? John Locke asume que todo viene de los sentidos, nuestra experiencia subjetiva nos va creando la realidad y vamos aprendiendo en la vida. Tenía un pequeño experimento que él quería demostrar que la realidad no existe, que es lo que tú sientes en la mente, que tu experiencia puede ser muy diferente a la otra. El experimento es muy sencillo, tú pones 3 vasos de agua, uno con agua caliente, otro agua templada, otro agua fría. Dice, si metes la mano en el agua fría y luego en la templada, te parece caliente. Si metes la mano en el agua caliente y luego en la templada, te parece fría. Entonces, la misma agua, dependiendo de la experiencia anterior, es fría. Por lo tanto, la realidad que está aquí es experiencial y es subjetiva. Esa es la primera. Y la segunda, que nacemos sin nada y que ¿dónde estoy? Y que vamos construyendo esa realidad, ¿no? ¿Cómo? Asociando lo que me ocurre con lo que hago. Si meto el agua en agua caliente y me quemo, mañana no la meteré. Pam, 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 y así voy construyendo cada vez más compleja. Por muy compleja que sea, es asociacionista y viene de asociaciones simples. Esa es la idea de Locke. Y ese concepto de asociación ha quedado para muchas cosas. Bueno, el concepto de asociación, estímulo-respuesta, es lo que decíamos de los conductistas. Decía, bueno, aprender es asociar un estímulo con una consecuencia. No me toco más el agua caliente. Y así, construyo toda mi experiencia muy parecido. Lo que pasa es que eso, por sí solo, no explica todo. Hay motivos, bueno, explica muchas cosas. Por ejemplo, antes hemos dicho que un motivo primario o innato, primario es la comida. Yo nazco con una necesidad de comer. Y un secundario es el dinero. El dinero me puede llevar a la comida. ¿Por qué me motiva el dinero? Porque sé que me puede llevar a la comida por experiencia. Durante toda mi vida ha ocurrido tantas veces que al final el dinero tiene tanta fuerza o más que la comida. Bueno, pues
Eso es asociacionismo y una explicación motivacional bastante elegante, pero aún así no podemos explicar todo, y ahí viene Kant. Kant también en filosofía dice, no puede ser que los humanos seamos simplemente construcciones experienciales, habría unos así, otros asá, y dice que tenemos una serie de categorías básicas o principios con los que ya nacemos. Por ejemplo, la relación causa-efecto. La relación causa-efecto en la naturaleza no sabemos si existe. Nosotros yo sí, que se meto la mano en el agua caliente y me quemo, digo, che, esto es porque el agua está caliente. Eso es una asunción de mi mente. Y igual que eso, tenemos otras cosas. El espacio, el tiempo y una serie de categorías que ordenamos la realidad, que esas no vienen de la experiencia. Vienen en mi mente ya. Eso es lo que dice Kant, ¿no? Tenemos unas categorías, estructuras y procesos mentales que se combinan con la experiencia, pero que por sí solas no se explican. Bueno, pues ya está. Para Kant, la motivación o los motivos no son libres, no se crean solo con la experiencia, sino que hay motivos universales, la ética, él, por ejemplo, no matará, no hacerle daño a mí. Porque eso está arraigado. ¿Por qué no hay gente que lo hace? ¿Qué más da? Pues porque hay algo en mi mente, algo que lo impide, que ya es innato, ¿no? Pues por ahí va Kant, ¿no? El constructivismo kantiano es, construimos con la experiencia, pero dentro de unas categorías y unos principios ya preestablecidos. Y a finales del siglo XIX, la confianza en la ciencia es tan grande el positivismo es creer que lo que se puede probar de forma empírica en la práctica es la verdad, es la ciencia y hay que trabajar con eso. Eso a finales del siglo XIX pensábamos los humanos que la mayoría de las ciencias estaban ya casi todas hechas, que pronto dominaríamos, bueno, imaginar, después de dominar la gravedad con las fórmulas de Newton, aparecieron las de la electricidad, una cosa que no se veía, teníamos unas fórmulas que decían cómo funciona exactamente, y había un optimismo científico. Pues bueno, sabéis que cada puerta que abrimos aparecen 100 más, ¿no? Bueno, pues eso ha pasado después. Pero en aquel tiempo el positivismo decía que la ciencia podía estudiar cualquier cosa y por lo tanto los seres humanos somos una dualidad de razón e instinto y que hay que estudiarlo de forma científica, asumiendo también la selección natural de Darwin, estamos aquí por algo, y esa es la historia. Bueno, esto es la filosofía. La fisiología lo podéis leer simplemente el sistema nervioso de ser una serie de tubos huecos por donde pasaban los instintos animales y nos hacían hacer cosas, con los primeros experimentos se dieron cuenta pues que la sensación no depende de la fibra en la zona nerviosa a la que va, no del estímulo en sí. Bueno, una serie de principios estudiando el sistema nervioso que se dan cuenta de que el sistema nervioso es lo que produce nuestra experiencia. Hoy en día tenemos mucha más complejidad de las primeras asunciones, pero esos primeros datos demuestran que todo el proceso motivacional y todos los procesos psicológicos dependen de nuestro sistema nervioso, cómo estamos hechos. No solo de lo que llega, lo leéis un poco, depende de la zona del cerebro a la que se dirige de una forma u otra. Se suele llamar aferente a las señales que manda el cerebro hacia el exterior para mover y eferente a las sensaciones que mandan los sentidos hacia el cerebro. Y bueno, se descubre también que las señales nerviosas son eléctricas. La importancia del hipotálamo, hoy en día sabemos que tiene mucha importancia a la hora de regular la motivación y los procesos cerebrales. Y dentro de estas líneas fisiológicas, en Rusia, la fisiología de Pavlov, que habéis oído hablar más de una vez, la reflexología pensaba
Al igual que el asociacionismo decía que todos los procesos psicológicos superiores vienen de una serie de reflejos innatos inferiores que se van haciendo cada vez más complejos por asociación y por construcción. Tiene que ver con el sistema nervioso. Es uno de los antecedentes. Entonces vamos ahora, esto ya digo que es leerlo un poco, que no es importante, a la psicología. Históricamente, antes del conductismo, había una especie de ensalada de corrientes psicológicas, era muy reciente, y el que más habló de motivación es William James, que es un psicólogo norteamericano, y le llaman de la corriente funcionalista. Es decir, su interés radical en saber para qué, cómo funciona el ser humano, y para él era central la voluntad. Tú te haces una idea de lo que quieres, eso es tu voluntad, y eso no tiene nada que ver con el instinto, es otra cosa diferente. Los instintos van por un lado y la voluntad por otro. Y eso es un antecedente directo de la motivación, que luego con el conductismo dejó de estudiarse, pero que veáis que la motivación tiene mucho que ver con el funcionamiento y la adaptación, la teoría funcionalista. La voluntad tiene que elegir, tomar decisiones, calibrar, sopesar, es lo que hemos dicho de la motivación actual. Esto es del final del siglo XIX. Wordsworth, que es otro norteamericano de la escuela parecida, habla de impulso como el fundamento de toda acción, y bueno, estos funcionalistas son asociacionistas también, en cierto modo. Lo que buscan es cómo se construyen esas voluntades por la experiencia, y los animales tienen cierta mente también, evolutiva. Bueno, el impulso de Woodward. Bueno, la primera vez que se utiliza motivación, en la década de los 20, McDougall. Pulsión de Freud, que también habréis oído hablar alguna vez de Freud. Para Freud toda la motivación venía de una serie de cuestiones subconscientes, se llaman pulsiones, mucho más complejas, muy dinámicas, pero bueno, lo importante, el término motivación, por primera vez McDougall, que le llama instinto. Bueno, primera vez aparece escrito en psicología. McDougall le llamó instinto cualquier conducta era explicable por instintos. Bueno, es leer un poco, ¿eh? A partir de aquí, Freud que era totalmente... Es que Freud no dejó un cuerpo científico sólido porque nunca utilizó un método científico corroborable. Lo que os decía antes, no era ni fiable ni válido. Yo no puedo medir el complejo de Edipo, cosas por el estilo. Entonces, sí hay mucha literatura, hay mucha gente que literaria y filosóficamente le gusta y adhiere a Freud, pero en la práctica muy poco, nada. En la práctica cotidiana y científica. Y la teoría de los sueños, no, los sueños, olvídate que no, nadie logra interpretar los sueños. De hecho, no sabemos ni por qué dormimos o para interpretar los sueños. No sabemos ni por qué, ya veremos en los motivos, el motivo del sueño, que no tenemos ni idea de por qué dormimos, como para saber por qué soñamos. O sea, el que te diga que puede interpretar los sueños, o bien tiene mucha cara, o bien tiene poca inteligencia. Bueno, y estos enfoques, bueno, sí, muy interesante, pero te están engañando. El psicoanálisis viene de Freud, sí. Freud fundó el psicoanálisis. Quizá las dos cosas así también. Bueno, a partir de estas corrientes de McDougall, del instinto y tal, vino el conductismo, se apagó la motivación durante unas décadas, del 10 al 50, 60, se apagó. Y luego con la psicología cognitiva volvió a surgir, pero poco, porque la cognitiva pensaba que lo importante son los mecanismos cognitivos, y la motivación, que es un mecanismo impulsor activador, quedó
relegado, lo importante era cómo pensábamos y también, pero hoy en día ha resurgido como uno de los determinantes, no solo de cómo pensamos y cuánto pensamos, la motivación está detrás, está delante, utiliza, en fin, ahora está muy de moda. ¿Hubo algún pensador en específico que se ocupara en analizar la fluctuación de estas motivaciones? Lo sacamos aquí. La fluctuación, no, eso es un problema de siempre. Ya verás, la motivación es pura fluctuación todo el tiempo. De hecho, la motivación es navegar, no es, ahora estoy motivado, ahora no, es navegar sobre las cosas. Así pues, con esto queda la historia. Los años de sentar con la cognitiva vuelve, pero queda de fondo, detrás. Las emociones, las motivaciones quedan como, lo importante es el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje, esas cosas. Y luego resulta que no, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje dependen directa e indirectamente y interaccionan todo el tiempo con la motivación, con la emoción, ¿no? Y volvemos a donde estamos ahora. Ahora está en la misma altura. Con esto acabamos con la historia. Nos queda solamente, algo os contaré. Estos 3 puntos del tema. La depresión es una falta de motivación, pero es algo más que una falta de motivación. Es el funcionamiento normal del ser humano, o sea, la capacidad de mantener ciertas constantes, por supuesto vienen de la motivación, pero en una depresión, para que eso se rompa, no es que te falte el motivo solo, sino que además crees que no va a funcionar. Además, se ha roto hasta tal punto que no te sirven las estrategias habituales. Hay muchas cosas, no solo es falta de motivación, aunque también hay falta de motivación, por supuesto, pero la motivación no entra a lo mejor porque hay otras cosas rotas ya. Lo que antes te motiva no te motiva. Es más complejo, pero por supuesto. Dimensiones. Ahora si no, vamos lo vemos el próximo día, que esto es muy fácil. Habla de 4 posiciones que puede tomar el psicólogo cuando enfrenta a la motivación. Posiciones, posturas desde donde la miras o qué presupuestos o qué paradigmas tomas. Esos 4 son palabras muy raras, no son tan raras. Nomo, ley, ético, general o algo así, creo que es. Es decir, tú puedes tener interés en descubrir las leyes generales, las leyes generales que gobiernan a toda persona. Por ejemplo, como decía antes, ¿qué ejemplos he puesto? A más gente hay alrededor, más motivado se siente la gente. Es una ley general que funciona con todo ser humano. Si mi interés es descubrir esas leyes generales que funcionan con todo ser humano, mi enfoque es nomotético. Busco universales. Y el ideográfico, o ideográfico, que se escribe muchas veces de las 2 formas, es comprender a un fenómeno en concreto, pero con mucha, quizás más profundidad y riqueza. Por ejemplo, a una persona. O un grupo de personas. ¿Por qué el colegio tal no funciona? Yo quiero entrar allí y mi ciencia se centra en ese colegio, todas las variables que hay, todo lo que queráis, o una persona si queréis, una persona, su historia, su forma de ver el mundo, sus no sé qué, sus no sé cuántas mil variables, y lo que me interesa no es tanto ninguna ley universal, sino por qué esa persona es así, por qué esa persona es diferente de la de al lado. 2 perspectivas. La mayoría de la ciencia básica es nomotética, pero muchas veces la ciencia aplicada busca entender una realidad concreta o aplicar los principios de la nomotética. Bueno, pues nomotético ideográfico, una alternativa. La otra, innato aprendido. Por supuesto que, como os he dicho antes, ni Platón ni Aristóteles, hay cosas que llevamos en el cuerpo. Al nacer hay una serie de instintos y de necesidades y las cubrimos y tenemos conductas que las hay. Entonces, lo que yo aprendo, lo que es innato, la segunda perspectiva donde me puedo centrar yo. Si lo principal es lo que traigo, lo principal lo que aprendo, que es lo que más influye, que manda, en el futuro va cambiando una segunda perspectiva. Tercera, interna o externa. ¿De qué depende
la motivación. Somos relaciones con el mundo. Nosotros nos consideramos individuos, pero vivimos en un entorno, necesitamos el aire para respirar, necesitamos todo lo que hay alrededor. ¿En qué me centro? ¿Lo que yo llevo o dónde me muevo? Una persona, ¿qué determina lo que es? ¿Su parte biológica, lo que lleva dentro, o dónde se ha criado, con quién se ha criado? Interno, externo. Por los motivos igual. Esa perspectiva. Y la mecanicista cognitiva es la que decía hace un momento. ¿Somos máquinas? ¿O realmente elaboramos cosas mucho más complejas? ¿Realmente hay una razón? ¿O en última instancia, si alguien tuviera todas las variables, puede decir lo que voy a hacer, lo que voy a hacer? No sé qué podéis pensar, pero es perspectiva, ¿no? Claro, todo esto son posturas de entrada, enfoques. No es que yo esté convencido, esto es así, esto es así, sino hacia dónde tiro. Y bueno, son opciones de las dimensiones de estudiar la motivación. Segundo punto. Fisiológico, individual, social o filosófico. Las personas también somos una serie de capas. Y yo sé que lo que yo hago depende de la bioquímica de mi cerebro y de una cuestión físico-química, fisiológica, sin apuras, pero también de lo que he aprendido en la vida, de mi experiencia, también de lo que me han enseñado los demás. De hecho, la gran parte de lo que he aprendido, bueno, mis necesidades, pero gran parte de lo que he aprendido me lo han enseñado los demás, todo. O, como hablábamos al principio, como decía Platón, bueno, a lo mejor nacemos con una necesidad absoluta de llegar. Ya veréis que hay unas corrientes, las humanistas en motivación, que a lo mejor lo habéis oído hablar, las pirámides de Maslow y las cosas, que buscamos una autorrealización, crecimiento potencial, una serie de cosas más abstractas. O sea, podemos estudiar cualquiera de estos niveles, enfocarnos en la parte biológica, a ver qué pasa, qué hacen las neuronas cuando una persona está motivada, qué hacen cuando no está motivada. Bien. O te hago un cuestionario para medir tu motivación y el cuestionario lo voy validando a ver si es válido, o sea, se lo paso a ver si funciona o no. O veo todo en función de grupos, pues muchas veces en instituciones, en colegios, en grupos de trabajo, esta parte es muy interesante, la motivación desde el punto de vista, o sea, el nivel desde que estudian los datos es el mismo fenómeno. Sabes que depende de todos los niveles, pero te enfocas en uno o en otro según te interese o según tus propias condiciones. Y el filosófico igual, ¿eh? ¿Por qué no pensar todo esto para qué? Pues igual hay una razón última, o no, o somos meras máquinas, ¿no? Pues bueno, todo eso. Cuidado, siempre con el método que ahora veremos aquí, que esto lo dejamos para el próximo día. El último punto es la forma de estudiar, que vamos a ver. Lo que en el primero no entré mucho, pues lo entraremos aquí el próximo día. Vamos a poner algún ejemplo de cómo es un estudio experimental, cómo debe ser una teoría, cómo se debe construir, cómo se debe estudiar y qué es ciencia y qué no es. ¿Vale? Y con esto acabaremos este tema, entraremos en el siguiente. El 3, que es el proceso, toda la estructura. Así que, hasta jueves que viene. Acabaremos el 2 y empezaremos el 3. O veremos el 3.